Estamos ahorita dando un seminario de lo que es el homosexualismo y estamos ahorita prácticamente en la cuarta transmisión en la segunda parte del tercer punto. Que el Señor le bendiga grandemente. Espero de que la haya pasado súper junto a su familia, junto a todas aquellas personas que le aman, que haya tenido un rico y delicioso almuerzo, un rico y delicioso desayuno, o para aquellos que ayunaron, pues gloria a Dios por ustedes, amén, bendiciones, esperamos se hayan acordado de nosotros en sus oraciones. Así que el día de hoy comenzamos. ¿Está listo? Si tiene su libreta, su lapicero ahí para que podamos comenzar. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con la segunda parte del tercer tema. Descubrimos que nadie nace siendo gay o lesbiana o bisexual. ¿Por qué razón? Porque antes de nacer ya se es. Y aunque la persona muera, no deja de ser lo que es o lo que fue. Seguirá siendo siempre hasta el final de los días lo que un día fue, independientemente de si fue hombre o fue mujer. Cuando la madre queda embarazada, no se está formando lo que algún día será, sino que está creciendo lo que ya es. Es como cuando plantamos una semilla de rábanos. No podemos estar especulando, ¿verdad? Sembramos la semilla, compramos semilla de rábanos, sembramos la semilla de rábanos y luego estamos especulando de decir, saber qué vamos a tener. ¿Será que iremos a tener naranjas? ¿Será que iremos a tener manzanas o remolacha o lechuga? No, si tú siembras semilla de rábano, automáticamente tú cosecharás rábanos. Esa planta producirá rábanos. En el momento del nacimiento, antes, cuando no existía la tecnología, para todo mundo era una sorpresa el bebé que naciera, porque no se sabía. Las personas, ¿verdad? Especialmente acá en Guatemala, mucha gente que es bien mitotera, dice, mire, si tiene la pancita parada, es nena. Si la tiene plana, es nene. Si está cruzado, es nene. Si está así, es nena. Hay un montón de cosas, pero todo el mundo jugaba la ruleta rusa, porque nadie sabía. Entonces, las personas en su ignorancia pensaban que era como cuando uno compra una bolsita de frituras y dentro de la bolsita de frituras trae un premio y no se sabe qué premio va a ser. Entonces, olvidando que lo que nacía era lo que creció. ¿Me explico? No era de que en el momento que nacía se decidía qué era lo que iba a ser. No, se estaba formando dentro del vientre lo que ya era. No fue, o por ejemplo, no es, o no era, o nunca ha sido como un juego para Dios. Que por ejemplo Dios se sentaba cuando miraba a una mujer embarazada y decía, ¿qué le daremos? ¿Niña o niño? ¿Qué pondremos? ¿Niña o niño? No funciona de esa manera. Dios no juega con su creación. Dios ya había puesto los cromosomas antes de. Entonces, cuando una persona venía y daba a luz, repito, no, en ese momento no era de que se formaba, ya había sido formado. Entonces, pero como en su mayoría las personas en este tiempo ya tenemos acceso, ¿verdad?, a lo que es un ultrasonido. Por muy pobre que se sea, ahora uno puede llegar y obtener un ultrasonido. Entonces, ahora, a través del ultrasonido, hay una prueba o una marca, la marca genital, que hace o que prueba lo que la persona es, no lo que va a hacer, lo que ya es, ya sigue creciendo como lo que ya es. Entonces, vienen y las personas van, sacan el ultrasonido y de repente, de la única forma que no se sabe qué es, no es porque Dios todavía no se ha definido para ver qué sexo le va a poner, porque repito, ya era, desde el cromosoma ya era, sino que lo sucede que no está en una posición adecuada para poder mirar cómo está o qué va a ser. Entonces, cuando una persona está embarazada, antes de que alguien sepa qué será lo que tendrá, el cromosoma
ya es. Antes de que se forme como bebé ya existía como un cromosoma independiente y definido. O sea, antes de que usted mirara el bulto, antes de que usted mirara el producto que usted está viendo, ya era niño o ya era niña completamente definido. En el momento del parto, o sea, del nacimiento, no fue cuando se definió qué es lo que el niño, qué es lo que niña sería, sino que es el momento en que se confirmó ante el mundo, mostrándose como lo que ya era antes de su formación, ya antes de la unión con el óvulo. Esto quiere decir que se nace hombre o se nace mujer, no se escoge. Nadie escogió qué es lo que quería hacer para nacer, simplemente se mostró el producto de la semilla o se obtuvo el producto de la semilla que se sembró. Con una prueba fehaciente, inconfundible en los genitales, en su sistema óseo, en los cromosomas, en su ADN y en su composición cerebral. Entonces, con todos estos datos descubrimos que la evidencia corrobora lo que la persona es. Que una persona tenga tendencias raras o gustos por lo antinatural, contra lo que va establecido por Dios o que se le revela en contra de Dios, no es cuestión de Dios, es cuestión del diablo. Entonces, recordemos que hay maldiciones y que muchas familias vienen arrastrando maldiciones por generaciones. Entonces surge la pregunta, si soy cristiano, ¿ya no me afectan las maldiciones? Bueno, si se es 100% cristiano, definitivamente no le van a afectar estas maldiciones. ¿Por qué? Porque está con Dios, vive con Dios. Entonces, surge la pregunta, ¿puede un cristiano, comenzamos acá, ¿puede un cristiano ser gay? Lanzo la pregunta, ¿puede un cristiano ser gay? Por supuesto, todo el mundo va a decir no, pero ¿por qué no? ¿Verdad? Entonces, oiga bien esto. Definitivamente, un verdadero cristiano jamás podrá ser gay. Un verdadero cristiano ama y respeta a Dios. Aparte de eso, cambiamos, obedece todo lo establecido por Dios. Vive bajo la cobertura de Dios. Está bajo la protección de Dios. Entonces, una persona que vive, que se maneja bajo la cobertura, bajo la guianza de Dios, definitivamente no se puede perder una persona en la mano de Dios. Ya eso no funciona. Pero al no ser cristiano 100%, entonces surge esto. Una persona que no es verdaderamente cristiano vive pensando que la iglesia le dará cobertura, cosa que es errónea. Que los años de decir que soy cristiano le hacen inmune a los demonios. Hay muchas personas cambiamos, muchas personas vienen y dicen, ¿verdad? Bueno, yo tengo muchos años de ser cristiano, entonces yo ya estoy como inmune a eso. No funciona de esa manera. Vamos a ver. Personas que dicen o piensan que vivir como yo quiero no me afecta. ¿Ya? Dicen, bueno, yo puedo hacer lo que yo quiera, no me afecta. Que pecar un poquito no es tan grave. Seguimos, por favor, algo rápido con esto, porque vamos leyendo las gráficas. Entonces, que no obedecer la palabra como está escrita no tiene consecuencias. Que se obedece selectivamente tampoco tiene consecuencias. Entonces, un cristiano que va cuando quiere a la iglesia, que llega a la hora que quiere, que se va de la iglesia cuando quiere, que participa únicamente cuando siente, definitivamente está en graves problemas. Un cristiano que en vez de ofrenda da limosna, que no cree en lo establecido por Dios por medio de la palabra, porque si lo creyera, lo respetara, que en la iglesia se comporta como cristiano, pero en su casa y en el trabajo es un diablo, que vive como quiere, que no respeta su templo, o sea,
su cuerpo definitivamente está en serio peligro. Que va a donde quiere, que oye lo que quiere y que habla como quiere. Una persona que vive en esa situación definitivamente está a punto de convertirse en templo y morada, no del Espíritu Santo, sino de guarida de demonios. Con todo lo que leímos, este tipo de personas son la clase de personas que están pidiendo a gritos que Satanás llegue a vivir con ellos. Sin darse cuenta, terminan con el diablo metido no solo en sus casas, sino en sus vidas. Y es que la verdad es que no hay un cristiano 70%, 80%, 90% cristiano. Para Dios es o eres o no eres, o estás o no estás. Entonces, una persona que no está al 100 con Dios, definitivamente sí puede terminar haciendo tonterías y locuras. ¿Por qué? Porque dice la palabra que cuando venimos a Cristo Jesús, cuando estábamos gobernados por Satanás, cuando estábamos dirigidos por los demonios, dice la Biblia que nos sacó un demonio y ese demonio se fue, pero nos viene a visitar. Y si nos encuentra descuidados, si nos encuentra lejos de la presencia de Dios, pues automáticamente nos ganamos otros 7 demonios más. Entonces ya no tenemos 7, tenemos 8. Entonces, ¿qué le parece si comenzamos con lo que es la atracción sexual? La atracción sexual, oiga bien esto, definitivamente es un gusto, que es sentido corporal mediante el cual se perciben y se distinguen los sabores. Sabor de una cosa que se percibe a través de este sentido. Gustar es probar o experimentar de otro modo ciertas cosas. Es ser del agrado de una persona o un animal. Es caer bien a una persona o a otra o atraerla físicamente. Eso es lo que quiere decir gustar. Entonces, oye bien esto, el gusto se desarrolla. ¿Cómo se desarrolla? Se desarrolla a través de los sentidos. Por supuesto, usted se lo sabe mejor que yo. El sentido auditivo, el sentido del gusto, el sentido visual, el sentido del olfato y el sentido del tacto. Entonces, por esa razón, cada persona es, o sea, individualmente, por ejemplo, cuando con respecto al sentido auditivo, oye únicamente lo que le gusta. ¿Ya? Es por gusto, es por elección. Pongámoslo así en el ámbito musical. Puede ser que el que esté sentado a la par tuya le guste, ¿qué será? La balada. Pero el que está al otro lado puede ser que le guste, un ejemplo, la música ranchera. Entonces, es un choque que hay, pero no hay ningún problema porque cada persona es individual, cada persona desarrolla su propio gusto auditivo. En el sentido gustativo, o sea, en el del gusto, también cada persona decide qué es rico y qué es feo, qué le gusta, qué no le gusta. En el sentido visual, cada persona busca ver lo que le gusta. Pongámoslo así de rápido y sencillo. Cuando tú pones un programa de televisión, ¿por qué es? Porque le gusta a tus ojos. Si no le gusta a tus ojos, tú no miras. Yo he oído de gente que dice, ay, yo no miro ese programa porque no me gusta. El olfato funciona individualmente. No hay una regla universal para el olfato. Te voy a poner un ejemplo. La mayoría de personas, por muy pobres que seamos, compramos un perfume o una colonia para el hombre. Y puede hacer que huela a rayos. Y puede hacer que huela a chucho muerto. Pero nunca falta alguien que dice, qué rico. Y no es que tenga descompuesta la nariz o su sentido del olfato. No, ese es su gusto. El sentido del tacto. Cada persona busca tocar lo que quiere. Cada persona busca tocar lo que le gusta. ¿Ya? Entonces, cuando una persona viene y hace lo que le gusta, entramos a lo que es Santiago, capítulo 1, versículo 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. O sea, vivimos en un mundo
en el que somos tentados de mil maneras, ¿ok? Aquellos que son, ¿cómo te diré? Que son manipulados, que se convierten en títeres de Satanás, empiezan a hacer cosas más grandes. O sea, la brutalidad es en extremo, ¿ya? Pero cuando tú estás bajo la cobertura de Cristo, vas a ser tentado. El hecho de que yo sea pastor no quiere decir que yo no voy a ser tentado. El hecho de que mi esposa sea pastora no quiere decir que no va a ser tentada. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a tener que luchar contra toda tentación. Un ejemplo, cada persona es tentada de acuerdo a su posición. Y cada persona es tentada de acuerdo a su espiritualidad o a los demonios que tiene. Entonces, cuando dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que la aman. Vamos al versículo 13. Cuando alguno es tentado, o sea, cuando te ponen a ti la tentación, cuando sientes esas ganas de pecar, cuando la gente siente esas ganas de ir a revolcarse en el pecado, cuando siente esa atracción hacia lo prohibido, cuando siente esa atracción hacia lo que no es, cuando siente esa atracción hacia lo natural que Dios creó, entonces dice, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no te hace de esa manera y tampoco te pone la prueba de esa manera o la tentación de esa manera. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué te parece si lo miramos en otras versiones? Rápidamente. Vamos, el mismo versículo 13. Dice, nadie acosado por la tentación, tentado pues, tiene derecho a decir, es Dios quien me pone en trance de caer. Dios está fuera del alcance del mal y Él tampoco instiga a nadie al mal. Otra versión dice, cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Ay, es que Dios me hizo así, por eso yo siento ganas de conseguirme mi hombre. No, ¿me explico? O que una mujer diga, ay, es que Dios me hizo así, por eso yo quiero otra mi mujer. No, es tu gusto, es tu carne, es tu deseo, es tu decisión. Versículo 14 del mismo libro dice, sino que cada uno, y aquí te va a aclarar mucho, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Te voy a poner un ejemplo. Soy amante de la comida, ¿ok? Y a veces bromeamos con mi esposa porque a veces he terminado de comer, pero de repente miramos algo que se mira rico y todavía hay el espacio para eso. Yo, déjate lo pongo de esa manera, soy atraído y seducido y me voy de cara cuando un plato de comida se mira bien y es delicioso. ¿Ok? ¿Qué pasa? Una persona se va de cara en su pecado porque es atraído y seducido. ¿Por qué? Por lo que le gusta. Entonces, repito, estamos hablando de que es cuestión de gustos. Lo leemos en otras versiones. Dice, sino que cada uno es tentado por su propio deseo. ¿Ya? Te voy a poner un ejemplo. Con mi esposa solemos mandarnos fotos de comidas y a veces miramos ahí en la internet algunos platos que se miran maravillosos y ella me manda una foto, yo le mando una foto y definitivamente pues me alborota la hormona de la comida. ¿Ok? Soy atraído y seducido es mi deseo estar tragando, deseo estar comiendo, es mi deseo, es mi impulso, es mi gana. Entonces, una persona que padece de esto es su deseo y es su gana. ¿Ya? Y cuando peca, pues se quita las ganas. Entonces, en otra versión dice, cada uno es puesto a prueba, oye bien esto,
por su propia pasión desordenada que lo arrastra y lo seduce. Regresemos por favor donde estamos. Te lo leo otra vez. Cada uno es puesto a prueba por su propia pasión desordenada. ¿Ya? Mi pasión desordenada me arrastra y me seduce, dice la palabra del Señor. En otra versión dice, al contrario, uno es tentado por sus propios, aquí agrega la palabra, malos deseos, que lo atraen y lo seducen. No tiene absolutamente nada que ver con que, ay, es que Dios me hizo así. Dios me pone las ganas. Fíjese, Dios hoy me puso ganas de tacos. Dios hoy me puso ganas de campero. Dios hoy me puso ganas de un pastel. Hablando de mí, en mi deseo, en lo que a mí me arrastra. ¿Ya? Entonces no funciona de esa manera de que una persona que tenga ese tipo de inclinaciones, ese tipo de gusto, diga, ay, es que Dios me puso el deseo por otro hombre. Dios me hizo así. Momento, no funciona de esa manera. Somos atraídos, somos seducidos, somos arrastrados por nuestras propias ganas. Pasamos al versículo 15. Entonces, dice, entonces la concupiscencia, después de haber concebido, o sea, después de embarazar, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Oye bien eso, cuando una persona, Satanás llega, le mina la mente, acuérdate que hemos estado hablando de eso, le mina la mente y le dice, ¿sabes qué? Tú parece que no eres muy hombre, pues mira, a ti también te gustan los hombres, y empieza a recibir esos pensamientos, los empieza a almacenar, se producen esos pensamientos, ese cambio de lo bueno a lo malo, llamando a lo malo bueno, empieza a pensar y empieza a crecer, se empieza a embarazar de pecado. Y de pronto da a luz el pecado. Y cuando da a luz el pecado, automáticamente viene la muerte. Y la muerte es separación de Dios. Un ejemplo, no estamos hablando de la muerte física, estamos hablando de la muerte espiritual. Cuando una persona cae en eso, cuando una persona peca, muere. Y es ahí cuando se pone terca, se pone rebelde, se pone insensible y empieza a hablar puras insensateces. ¿Ya? Entonces se volca en contra del mundo, se volca en contra de todo. Pasamos al mismo versículo en otra versión. Dice, después su propio deseo, una vez consentido, engendra el pecado una vez cometido, o sea, cuando ya metió la pata hasta el fondo, produce, ¿qué produce? La muerte. Pasemos a otra versión. Dice, entonces, la pasión después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. La última versión dice, de estos malos deseos, oye bien esto, de estos malos deseos nace, ¿qué cosa? El pecado. Y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Versículos 16 y 17 del mismo capítulo de Santiago. Dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahí es que tal vez usted, Dios así me hizo. Dios no cambia. Es que tal vez se equivocó usted. Mire, pues tal vez cuando mi mamá y mi papá me estaban haciendo, tal vez Dios miró para otro lado y ¡pum!, se cortó la conexión y salí medio raro. No funciona de esa manera. No hay, en Dios, en Cristo Jesús, no hay variación. Entonces, soy dirigido hacia lo que me gusta, lo que me atrae, lo que me divierte. Si soy atraído, el enemigo se encarga de cambiar mi percepción, mirando el pecado como algo atractivo e inofensivo, ocultándome la muerte. Entonces, oye bien esto, no es cuestión de genética, sino del desarrollo de un determinado gusto, al punto de llegar a ser cautivo, ay, 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 de mis propios gustos. Te digo, me pongo yo como ejemplo. Quiero dejar de comer. Siento que
que la cámara no me hace el favor, me estoy mirando cada día más galán. Pero hay algo que me impulsa, hay algo que me seduce. Puedo estar mirando el programa Kilos Mortales, tragándome un burro, sin ningún problema. ¿Me explico? Porque uno es cautivo de su gusto. Entonces, lo mismo es una persona que está cautiva de sus gustos o de sus preferencias sexuales. Un gusto por lo que sea, cualquiera sea lo que nos gusta, puede llegar a ser enfermizo, cautivador, manipulador, convincente, mentiroso y ciego. Imagínate eso, un gusto. Cuando una persona tiene este gusto enfermizo, está cautivo. Cuando es cautivo es manipulado, ¿ya? Y cuando es manipulado se convence a sí mismo que no está haciendo nada malo. Entonces comienza a mentir y sin darse cuenta es ciego, ¿ya? Porque no está viendo, no está haciendo absolutamente, está mirando, pero no está viendo. Te voy a poner otro ejemplo de mi persona. Y yo creo que como yo hay muchas personas. Hablo con aquellas personas que les gusta la comida y que les gusta echarle chilito a la comida. El cerebro llega a convencerse a tal punto que si no le echo chile a la comida, no sabe rico. Te pregunto, ¿es una verdad o es una mentira? Ahora preguntémosle a uno que nunca le echa chile a su comida y le decimos, le echamos chile a su comida. ¿Qué te va a decir él? Me arruinó mi comida. Entonces aquí viene esto. El que piensa que con el chile todas las comidas son ricas y el que piensa que el chile arruina la comida. ¿Quién está en lo correcto? Por supuesto, aquí levantaríamos un debate. Los que nos gusta el chile diríamos, pues con chilito, hermano. Pero los que no comen chile dirían, sin chile, hermano. Usted está loco, ¿cómo va a pensar que va a comer chile? No, eso arruina la comida. ¿Quién está en lo correcto? Los dos y ninguno. ¿Por qué razón? Porque es cuestión de gustos. ¿Ya? Ahora, el problema es que aquellos que estamos haciendo algo, en este caso, que comemos chile, nuestro sentido nos dicta, nos empuja, nos enseña que eso es correcto. ¿Ya? Aunque sea una vil mentira, porque la comida sin chile también sabe rica. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de eso. Entonces, así es el pecado. Mientras más participamos de él, mayor es el gusto y la satisfacción. Entonces, si mayor es el gusto y la satisfacción, mayor es la condena. Toda adicción, oye bien esto, y es que el pecado es una adicción. Toda adicción comienza con algo pequeño. Toda esclavitud espiritual comienza con algo pequeño. Nadie nace odiando. Nadie nace con envidia y nadie nace homosexual.